En la primera carta a los Corintios, el capítulo 10, ya estamos viendo este capítulo último de la sección que está tratando el apóstol Pablo sobre la idolatría. Desde el capítulo 8, el apóstol Pablo ha estado tratando aquella cuestión de los corintios que les llevaba en su razonamiento a pecar, o por lo menos a estar cerca del pecado y próximos a caer. Los corintios estaban aprendiendo las cosas de Dios y sacando conclusiones lógicas rápidamente, las cuales no eran del todo incorrectas, pero estaban mezcladas con su pecado o con su conocimiento del mundo, en el sentido malo, pecaminoso, y eso los estaba llevando a pecar. Ellos estaban sacando conclusiones muy rápido. Entre esas conclusiones, una de ellas, que es la que está tratando Pablo, es: si no hay más que un Dios, no hay más que un solo Dios verdadero, la carne sacrificada a los ídolos, entonces no ha sido sacrificada realmente a nada, porque no existen otros dioses. Entonces, si no está sacrificada a nada, sigue siendo carne. Por tanto, yo puedo comerla, no pasaría absolutamente nada. Esta es la conclusión a la que estaban sacando, la que estaban llegando los corintios, pero no solo era cuestión de comer la carne, como vimos, sino que implicaba seguir siendo partícipe de un sistema de idolatría, de culto a las imágenes, que era donde se ofrecían los templos, el mercado o las celebraciones, etc. Las conclusiones aceleradas de los corintios les estaba llevando a pecar, porque básicamente estaban haciendo teología no para agradar más a Dios, sino a los hombres. Estaban haciendo teología para no romper la amistad con el mundo, como dice Santiago 4, sino para seguir en ello. Daba la sensación de que la teología de los corintios se basaba solamente en sus razonamientos culturales, en los razonamientos y las conclusiones de su entorno, pero no se basaba en las Escrituras. Digo esto, hermano, porque hemos citado algunos ejemplos de 1 Corintios 9, donde Pablo apela al sentido común. Pablo apela también a los juegos, a la carrera del atleta, a la competencia, a la lucha de aquel hombre que está parado en un escenario. Y él, cuando apela a esto, es ejemplos que ellos conocen bien. ¿No sabéis?, dice él, ¿acaso no sabéis? Pero en el capítulo 10 se introduce con una advertencia. Dice: mas no quiero que ignoréis, hermano, dice allí. Pablo ya les dijo en el capítulo anterior que debían ser cristianos como aquel que corre o aquel que lucha, que de todo se abstiene, o que con tal de participar o ganar el premio no le supone una pérdida abstenerse de algo del mundo. Pero hoy argumentará con las Escrituras de una manera que pareciera que estuviese enseñándoles a niños en Cristo o a creyentes distraídos que no conocen bien las Escrituras. Veremos hoy cómo Pablo les exhorta a fijarse en la historia de la Biblia, cómo ellos fueron bendecidos y cómo deben tener cuidado. Es lo que va a hacer Pablo aquí. Dice allí, vamos a leer nuestro texto de hoy: mas no quiero, hermanos, que ignoréis que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube, y todos pasaron a través del mar, y todos en Moisés fueron bautizados, y en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pero estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. Ni forniquemos con algunos de ellos, fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como también algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y fueron escritas para nuestra amonestación, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido tentación que no sea humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Con la ayuda de Dios vamos a estar viendo la primera parte de
de este extracto. Dice allí: no quiero que ignoréis, hermanos, dice el apóstol Pablo. Fijémonos en la manera que empieza él. En el capítulo anterior daba por sentado que ellos conocían las carreras, que ellos conocían el trato cotidiano del hombre, el viñador, el pastor de ovejas. Daba por sentado eso. ¿Sabéis esto que es así? Por tanto, lo otro. Él hablaba de manera que ellos entendían, pero ahora empieza de otra manera. Le dice: quiero que no ignoréis eso. No quiero que desconozcan esto. Pablo está llamando a los corintios a que se enteren bien, a que se empapen del Antiguo Testamento, de las historias que sucedieron entonces, porque como dice en el verso 6 que hemos leído, estas cosas ¿para quiénes se escribieron? Dice allí: para nosotros, para los que han alcanzado el fin de los siglos, para los que han alcanzado ahora el Evangelio y la manera de adorar a Dios en Cristo. Pablo, pero sobre todo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que inspiró a Pablo, quiere que el cristiano no sea un hombre ignorante de las Escrituras, sino un hombre que las conoce bien. No quiere que sea un hombre ajeno, indiferente a la Biblia, que la Biblia no forma parte ni de su día a día, ni incluso de su semana, sino quiere que sea un hombre que conoce las Escrituras, que recurre a ella no solamente cuando tiene necesidad o tiene que pedirle algo al Señor, sino cuando Él se despierta, cuando Él se va a acostar, en todo momento, como hemos leído en el Salmo 1. Pablo y el Señor quiere que el cristiano conozca bien su Biblia, las historias que encontramos en la Biblia, hermanos, porque Dios las ha escrito para ellos, Dios las ha escrito para nosotros, para que sepamos quién es Él y para que sepamos nosotros cómo hemos de conducirnos en el mundo que Él ha creado. ¿Recuerdas el ejemplo que vimos la semana anterior acerca de lo que pasó en Israel cuando no había conocimiento de Dios? ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con Israel? Bueno, con la tierra de Israel. Fue atacada por leones. ¿Por qué? Y el texto nos lo dice claramente: porque no había temor de Dios. No había una honra para Dios según su palabra, y Dios envió estragos a los hombres. De la misma manera, lo que le urge a Pablo es que los corintios conozcan la palabra, la estudien, para que no sean destruidos, para que no sean azotados como el ebrio, que se nos dice en Proverbios que el ebrio amanece amoratado, golpeado, pero ni sabe quién fue, ni para qué fue, ni por qué fue, ni cómo acabará su golpe. Pablo quiere que estén sobrios, y la sobriedad para la vida y el mundo creado por Dios es en su palabra. Pablo, en fin, hermanos, no quiere que la iglesia ignore, sino que conozca la Biblia. Ahora, pensemos por qué Pablo está interesado en que los creyentes del Nuevo Testamento, los creyentes corintios, conozcan el Antiguo Testamento. Bueno, entonces, como ahora hay un desconocimiento del Antiguo Testamento porque se cree o se asume que es una cuestión del pasado. Ahora tenemos el Nuevo Testamento y por tanto es el testamento o es la parte de la Biblia que debemos estudiar o que debemos considerar. El Antiguo Testamento o es muy difícil o ya pasó. Es mejor el Nuevo solamente. Eso se escucha frecuentemente en iglesias evangélicas, tristemente. Pero Pablo quiere que conozcan la Biblia y en este caso el Antiguo Testamento, porque ahí se revela perfectamente su voluntad. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Y en las historias que tiene el Antiguo Testamento vemos cómo los hombres obedecen o desobedecen, cómo son probados para ver si guardan o no el mandamiento de Dios, cómo triunfan, cómo escapan de la tentación o cómo superan la prueba, cómo oro en el fuego o cómo también tristemente fracasan, caen y las consecuencias que eso tiene. Todo eso lo vemos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos la doctrina explicada, la doctrina expandida y muchas veces, como diría Pedro sobre Pablo, hay misterios allí incluso, cosas que nuestra mente infinita no terminará de entender tal vez en este lado de la eternidad. Pero en el Antiguo Testamento encontramos las historias encarnadas, las ilustraciones perfectas de los 10 mandamientos. E incluso las explicaciones del Nuevo Testamento las hallamos en unas historias embellecidas en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos ilustraciones de primera mano de los asuntos más grandes y pequeños, de las historias de reyes y las historias de humildes servidores.
No caigas, hermano, en el error moderno de que solamente debemos prestar atención al Nuevo Testamento. Yo sé que esta advertencia no es nueva, como dice Juan, es antigua, pero sirve para hoy, hermano. No leamos solamente, ni estudiemos, ni nos detengamos solo en el Nuevo Testamento. Hallemos el Evangelio en el Antiguo y la vida cristiana a todo color allí también. Pablo quiere que estén familiarizados con su legado. Fíjate cómo dice allí. Él dice, todos nuestros padres. No quiero que ignoréis que todos nuestros padres. Ahora, lo que Pablo está diciendo aquí es algo innovador para su tiempo. Debe llamar nuestra atención estas palabras. Pablo, ¿de qué nacionalidad era? Pablo era un judío de la tribu de Benjamín. Era israelita de israelitas de pura cepa. Su linaje se da a entender en la Biblia que no fue cruzado. Ahora, él dice a los gentiles, a los corintios, nuestros padres, todos nuestros antepasados. Y hay una de las cosas que está tocando aquí Pablo que él ha tocado también en nuestras cartas, es que el pueblo de Dios, si estamos en Cristo y si nos hemos arrepentido, formamos parte de Él. Formamos parte del pueblo de Dios, de la nación santa. Ya no somos más extraños ni extranjeros, sino parte de la familia de Dios, de la descendencia de Abraham. Si estamos nosotros en Cristo, si estamos en la descendencia de Abraham, entonces gozamos de las promesas que Dios hizo a Abraham. Fíjate en Gálatas, que es un lugar donde Pablo suele tratar de esto. Habla mucho aquí en Gálatas sobre esto, sus aclaraciones sobre la descendencia de Abraham. En Gálatas 3 dice así en Gálatas 3, verso 6, así Abraham creyó a Dios y le fue atribuido a justicia, o le fue contado por justicia. Verso 9, de modo que los de la fe son benditos con el creyente Abraham. Y el verso 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendencia de Abraham sois y herederos conforme a la promesa. ¿Y qué prometió Dios a Abraham? Lo vemos en el Antiguo Testamento. Si vamos rápidamente a Génesis, es un pasaje que veíamos también la semana anterior. En Génesis, el capítulo 15, vemos que Él es el escudo en el verso 1, el galardón. Y luego en el verso 17 dice que, en el capítulo 17 de Génesis nos dice que Él es el Dios de Él y de su descendencia. Dice el verso 1, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre yo y tú, y te multiplicaré en gran manera. Yo establezco mi pacto contigo, le dice. En el verso 7 se da la promesa a su descendencia. Es importante, hermanos, que nosotros, al igual que los corintios, veamos que somos parte del mismo pueblo que del Antiguo Testamento. Pablo luego en otras cartas, como Efesios 2, dice que se derrumbó la pared que había de enemistad entre israelita y no israelita, en Efesios 2, 14, 19 también. Pero, ¿por qué esto es un tema que Pablo trae aquí a colación a los corintios? Bueno, no los quiere privar de la misma enseñanza que les dijo a los otros. No quiere que ignoren esto, no les quiere privar de algo que en Cristo son. Cada uno es heredero de las promesas de Abraham. Y pongamos este ejemplo en el heredero mismo de las cosas del día a día. Cuando uno es heredero, puede apropiarse legítimamente de aquello que le es dado. En Abraham y en Cristo, que es el verdadero Abraham, se nos prometió que Él sería nuestro Dios, sin cambio, sin frustración en ello, que no nos dejará ni nos abandonará. Y precisamente esta promesa es una de las que se repite frecuentemente en el Antiguo Testamento, que Él será nuestro Dios y no nos dejará ni nos abandonará. Se lo dijo a Josué en el capítulo 1, verso 5, no te dejaré, no te desampararé. Lo vemos también en el Salmo 94, si lo ves allí rápidamente, en el Salmo 94, en el versículo 14, nos dice que no dejará Jehová a su pueblo ni desamparará a su heredad. También luego nos lo recuerda en Isaías 41:10, que es un versículo que yo estoy seguro que conocéis, pero hoy podemos recordarlo. 41:10 y 17 dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el verso 17, los afligidos y menesterosos buscan las aguas, y no las hay, se secó de sed su lengua, yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. Esta es una repetición continua. Y luego en el Salmo 89 se nos dice, en otras palabras,
lo mismo también, tal vez en palabras más paternales, en el Salmo 89, en el verso 30 al 33. Nos dice: si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces visitaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi fidelidad. Amén. Hermanos, este es el mismo Dios, el Dios del Antiguo Testamento que está citando Pablo aquí y está instando a que los corintios conozcan. Ese también es nuestro Dios. Ahora, ¿por qué me detengo en esto, hermanos? Porque hoy en día hay una enseñanza en la iglesia cristiana que es acerca de que Israel y la iglesia son distintas, que Israel es el pueblo de Dios y que la iglesia es el añadido. Y la consecuencia lógica de eso es que hay un énfasis mayoritario en lo que pasa en Israel y hay un énfasis desmedido, incluso que roza la ficción, que los ojos lo tienen puesto en el progreso y bienestar de Israel y no en el progreso de la iglesia. Podríamos decir que básicamente hay iglesias hoy que tienen tal admiración por Israel, que son pro-Israel. Ahora hay otro extremo también, hay quienes son anti-Israel. Ese es otro extremo, pero ese es otro tema. Pero los cristianos que hoy ensalzan al Israel étnico como nación y que la iglesia es simplemente una añadidura, al final también eso les lleva como consecuencia a no tratar el Antiguo Testamento como deberían. No hay tanto interés porque cuando se topan con una promesa que Dios dio a su pueblo en el Antiguo Testamento, ellos dicen es para Israel. Por ejemplo, el salmo que dice oramos por la paz. Paz sea a Jerusalén, a Israel. Ellos piensan automáticamente que es para la nación de Israel. Y así se privan de muchas cosas que piensan que solamente era para Israel, pero no para la iglesia. E incluso hay algunos que creen que habrá un tercer templo en el día de mañana, un tercer templo, y que se volverá al sacrificio de animales para que representen cómo Cristo fue sacrificado y todo ello. Hermanos, pero aquí en los pasajes de Gálatas, Efesios, dice claramente que no hay dos pueblos, sino uno solo, la iglesia de Dios. El Israel del Antiguo Testamento debe ser visto, como vamos a verlo ahora, como la iglesia del Antiguo Testamento. Esteban, en Hechos 7, en su discurso célebre y larguísimo, nos dice que a Israel se le llama la congregación del Antiguo Testamento. Vamos a Hechos 7, la iglesia del desierto o la congregación del desierto. En Hechos 7:38 dice: Este es el que estuvo en la congregación en el desierto, hablando de Moisés, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, con nuestros padres, que recibió palabras de vida para darnos. Pero fíjate la palabra que él utiliza allí, la congregación en el desierto. ¿A quién se refiere? A Israel. La iglesia del Antiguo Testamento, entonces, esta es la manera correcta de decirlo, la iglesia del Antiguo Testamento estaba conformada por israelitas y algunos prosélitos y algunos extranjeros. La mayoría era un Israel étnico, pero luego se sumaron personas, por ejemplo, como Ruth, como Urías el hitita, incluso como Naamán el sirio, aunque él luego se fue, pero en su corazón se llevó al Señor. La iglesia del Antiguo Testamento estaba conformada por israelitas y por gentiles, aunque gentiles muy pocos, y ahora es al revés, está conformada por muchos gentiles y muy pocos israelitas. La congregación de Dios empezó con el Israel de antaño, pero no se limitó, sino que fue a cubrir el mundo entero. Entonces, hermanos, cuando vemos el Antiguo Testamento, no debemos pensar que son promesas para Israel o para una Israel futura, sino para la iglesia de todos los tiempos. Todo cristiano genuino es un verdadero israelita, es un verdadero hijo de Abraham, puede apropiarse de las promesas, puede decir, Abba Padre. Debemos exaltar entonces a la iglesia, no a Israel. Estar más pendientes de lo que le pasa a la iglesia, no a Israel. Oremos por la conversión de ellos, pero no pensemos que ellos, por ser carne y sangre, son el pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios. Ahora, hacemos este parón, porque puede ser que los corintios hayan pensado que no era su legado, no les corresponde a ellos el Antiguo Testamento, sino las cartas de Pablo, lo que dijeron solamente los apóstoles. A partir de allí construimos, pero el Antiguo Testamento es realmente la base de los apóstoles mismos. Nosotros podríamos aquí pensar, hermanos, somos conscientes de que hemos sido injertados a Cristo
en la historia de los que invocan a Dios. Podemos ir al Antiguo Testamento, ir a la historia de la iglesia para saber cómo honrarle en este tiempo, hermanos. Pablo quiere que vean una cosa, y es que no hay nada nuevo debajo del sol. Las herejías, las tentaciones, todo en el fondo son los mismos pecados. No hay más mandamientos que 10, digamos, los cardinales. Todo lo que pasa, todos los tipos de pecado, algún pecado de esos 10 tiene que tocar. Y conocer el Antiguo Testamento es conocer cómo un cristiano pudo ser fiel a uno de ellos y cómo también se aferró a Cristo para guardarlo. Al ver en el Antiguo Testamento cómo guardarlos mejor o cómo cayeron otros hombres, cómo podemos tener cuidado, estamos mejor preparados, hermanos, para servir al Cristo que nos salvó. Después de Cristo, ¿la historia es nuestra o no? ¿Debemos estudiarla o no? ¿O solamente el Antiguo y el Nuevo Testamento? Fijémonos que ninguno de nosotros se atrevería a decir que el Israel que sale en las páginas de nuestra Biblia cuando pecó, dejó de ser pueblo de Dios. No estamos de acuerdo con la vida que siguieron algunos reyes y algunos pueblos que seguían a esos reyes y pecados que duraron años, generaciones tal vez. Lo mismo podemos hacer hoy, hermanos. Podemos ir a la historia de la iglesia y saber que hubieron temporadas, al igual que en el Antiguo Testamento, de herejías o pecados o malas prácticas que duraron muchísimo, cientos de años tal vez. Y lo mismo verlo hoy, ahora, hermano. Si sabemos nosotros que en el Antiguo Testamento, en la iglesia del Antiguo Testamento cometió pecados, no los imitamos, aunque sus pecados hayan durado siglos, estaríamos mal. De la misma manera, en la historia de la iglesia después de Cristo, los pecados que hay, tal vez las aberraciones que se hicieron o los que suavemente llegaron y se pontificaron, algunas prácticas, no porque se hayan hecho y estén en la historia de la iglesia, quiere decir que deban continuar o que deban tener vigencia. Hay algunas cosas, algunas de ellas hemos hablado, del culto a las imágenes, del culto indebido a ellos, o incluso cuando hablábamos de María también, el culto indebido que se le da a su persona. La reconocemos nosotros como una mujer santa, piadosa, pero no elevamos oraciones, ni aunque la iglesia lo haga, y aunque la historia de la iglesia tristemente haya caído en un pecado así los últimos siglos, no debemos nosotros involucrarnos en ese pecado, porque de la misma manera Pablo pudo haber dicho, bueno, así se hacía antes en el tiempo de Jeroboam, así se hacía antes en el tiempo de tal o tal rey. La historia lo dice, no, la historia está dada para aprender, la del Antiguo Testamento, pero también de la historia de la iglesia. Por eso Pablo les dice, ojo, aquí todos pasaron el mar, pero no de todos se agradó el Señor. Hicieron estas cosas, ten cuidado. Formas parte del pueblo de Dios, sí, pero no copies sus pecados, no seas idólatra, no forniques, no murmures, es lo que está diciendo. Porque esto se vio en la historia de la iglesia del Antiguo Testamento, se ve también en la historia después de Cristo. Pero veamos, hermanos, el texto que dice Pablo allí, estuvieron bajo la nube y todos pasaron a través del mar, dice allí, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Veamos aquí, hermanos, hay algunas expresiones que llaman nuestra atención, por lo menos. Dicen que el pueblo estuvo bajo la nube que pasó por el mar y que fueron bautizados en Moisés. Si te fijas, tanto el bautismo como la cena del Señor se hace referencia aquí de una manera somera, como diría algún teólogo, de una manera oscura, pero se hace mención aquí a los dos sacramentos, al sacramento del bautismo y al sacramento de la cena del Señor, la comida y la bebida espiritual. Pero vayamos por partes, dice allí, vayamos por partes y veamos el enfoque que quería darle Pablo. No está hablando puramente de los sacramentos, los toca, pero no puramente. Fijémonos, él tiene el enfoque ahora, dice, estuvieron bajo la nube y todos pasaron a través del mar. ¿Recuerdan aquella nube? Veámoslo rápidamente, que la nube en Éxodo, la nube y el mar fueron instrumentos para salvación de los israelitas, de la iglesia de antaño, pero al mismo tiempo ese instrumento que los salvó a los israelitas fue la condenación de los egipcios. Vemos nosotros en Éxodo, el capítulo 13, el verso 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Luego vemos en el capítulo 14, en el capítulo siguiente,
nos dice allí en el verso 19, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Fíjate lo que dice el verso 20, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tiniebla para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Luego el mismo capítulo nos habla del mar, en el verso 22. Israel entró por en medio del mar en seco, y tenía las aguas como muro a su alrededor, izquierda y derecha. Y fíjate en el verso 28, cómo esas aguas que ellos tenían como muro para los egipcios fue perdición. Verso 28, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la gente de a caballo, todo el ejército de Faraón. No quedó de ellos ni uno. Y al final del verso 31 que nos dice, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. La referencia de la nube y el agua del mar, por tanto, es a ese momento, el momento de salvación, el momento inicial del pueblo de Dios en su libertad. Ahora nosotros sabemos que la nube continuaba con ellos. ¿Recuerdas? La nube no se apartaba del tabernáculo cuando Moisés hablaba con Dios. Solamente míralo rápidamente en Números 9, verás que esta nube acompañó al pueblo. Números 9, verso 17. Bueno, en el verso 15 nos dice que la nube cubría el tabernáculo, pero fíjate en el 17, dice, y cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Fíjate cómo se hacía presente Dios ante su pueblo de esta manera. Los espectáculos y la seguridad que gozaron al ver la nube debió haber sido algo extraordinario de nuestros padres, algo que no se podía decir, inefable. Pero fijémonos que Pablo dice que fueron bautizados por medio de estas cosas en Moisés. Ahora, esa expresión de ser bautizados en Moisés indica que desde ese momento estuvieron bajo su autoridad. Israel servía a los egipcios, servía a Faraón. Desde el momento en que el pueblo cruza el mar, es guardado por la nube. Ahora escuchará a Moisés solamente, quien es portavoz de Dios. Ahora ellos le debían respeto a Moisés y prometían seguirle porque él hablaba con Dios. Moisés es un tipo de Cristo. Por eso ellos fueron bautizados en Moisés. Fue un acto de unir su suerte y su destino a este hombre que estaba con Dios. Y por eso ahora nosotros somos bautizados en el nombre de Jesús. Ya no bautizados en Moisés, no bautizados con el bautismo de Juan, sino en el nombre de Jesús y específicamente de la Trinidad, de las tres personas. Estamos sepultados con Él, Romanos 6, 4. Sepultados con Él en el bautismo, muertos para Egipto, vivos para Dios. Ahora fíjate allí que también nos dice que comieron el mismo alimento y la misma bebida espiritual. Ellos experimentaron no solamente la presencia de la nube esporádicamente o de manera más espectacular en los momentos cuando Dios hablaba con Moisés, sino que también diariamente veían el pan. Ellos tenían un milagro cada día. Éxodo 16, verso 15. Fíjate, aquella primera vez cuando llega el maná a sus manos, y al verlo, nos dice Éxodo 16, verso 15, y al verlo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Fíjate que este pan, nos dice allí en nuestro texto, que Él les da el pan del Señor. El Señor mismo les provee. Ahora, ¿hasta cuándo ellos comieron este pan? Fíjate en el verso 35 del capítulo. Y así comieron los hijos de Israel el maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada, comieron el maná, hasta que llegaron al término de la tierra de Canaán. Y luego en Josué 15:12 nos dice lo mismo, que en el momento en que ellos probaron el fruto de la tierra, cesó el maná. Dios fue fiel, siempre les dio el pan a disposición cada día, desde entonces hasta que entraron a la tierra prometida. Y el agua, aquí nos dice en Éxodo 17, porque Pablo utiliza la expresión que tal vez puede para algunos ser un hazmerreír, un objeto de burla, que la roca lo seguía, pero lo veremos ahora. En Éxodo 17, el verso 6, nos dice que Dios proveyó el agua también para ellos en el desierto. He aquí que yo estoy delante de ti, allí sobre la peña, en Horeb, y golpearás la peña,
y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Moisés golpea la peña y brota el agua. Ahora, ¿cómo entendemos esto? ¿Brotó mucho, poco? Bueno, vayamos al Salmo 105, verso 41, y podremos encajarlo mejor con nuestro texto de hoy. Salmo 105, el verso 41, nos dice: abrió la peña y fluyeron aguas, y corrieron por los sequedales como un río. Cuando uno lee 1 Corintios 10, tal vez en la primera vez uno piensa, la roca lo seguía, la montaña, la peña va siguiendo a Israel continuamente. Pero a la luz de este texto nosotros vemos que el agua, aquella que salió de Oreb, fluyó tanto como una corriente de agua viva, como dice Jesús en el Nuevo Testamento, que creó un río donde no había, donde había un sequedal, fueron corrientes de agua, que les acompañó durante todo su peregrinaje. Eso es lo que quiere decir cuando se dice que le siguió la peña. El agua que fluía de esa roca les acompañó los años de su peregrinaje, hermano. Fluyó tanto, no se acabó, no se paró por un solo momento, tuvieron siempre el caudal que fluía de esa roca. Y el Nuevo Testamento nos dice que esa roca era Cristo. Ahora fijémonos que nos dice que era espiritual. Pablo aquí en el capítulo 10 de Corintios, la comida espiritual, la bebida espiritual. ¿Por qué fue espiritual, hermanos? Porque no era real, era intangible, era producto de su imaginación, era una fábula. No, porque cada don de Dios, en el fondo, es espiritual. Es dado por su espíritu, no era producto del esfuerzo humano, sino de Dios. Dios le sustentó en su peregrinaje, aún en su desobediencia, en todo su peregrinaje le sustentó. Cristo suplió para ellos el alimento y la bebida necesarios, pero fijémonos que no solo era material, hay un énfasis en que era algo espiritual. Todas las bendiciones de Dios, hermanos, tienen este fin: ablandar nuestro corazón, informar nuestra conciencia para que despertemos a dar gracias a Dios. Cada bendición que llega a nosotros tiene el fin de que seamos más cristianos, no menos. Tiene el fin de que seamos más devotos, que tengamos una mayor conciencia de nuestra dependencia de Él. Por eso Dios nos da todo lo que tenemos, lo material. Si no reconocemos esto, al igual que ellos no lo reconocieron, las bendiciones que tengamos solamente servirá para endurecernos. Solamente servirá para nuestro vientre y letrina. Ya está, el único fin. Recibiremos ese pan, pero solamente eso. Y no el propósito por el cual Dios nos da todas las cosas. ¿Cuál es el propósito? Dar gracias al Creador, entrar en comunión con Él, humillarnos ante Él. Comeremos el pan, pero no comeremos el pan de vida que es Cristo. Ahora medita en esto, hermanos. En esto vamos a acabar el día de hoy. Ese pan, esa bebida, estaba disponible para todos, dice allí el texto. Todos nuestros padres, toda la congregación del Antiguo Testamento tenía acceso a este pan y disfrutaba esta bebida sin límite. De la misma manera que hoy nosotros disfrutamos y tenemos acceso continuamente a este pan. No solamente el material que Dios nos da cada día. Estoy seguro que Dios alimenta a las aves y también a cada uno de ustedes. Dios viste también, aunque no mejor tal vez que una flor, pero os viste. Pero fíjate que de la misma manera nosotros tenemos acceso no solamente a lo material, al pan físico, sino al pan del cielo y la fuente que es Cristo. Si estás en la iglesia visible, en la congregación de Cristo, sea esta o sea otra, que tenga a Cristo como su Señor, como su centro, estás delante continuamente del pan y la bebida espiritual, que es Cristo. Si estás en la iglesia visible, mira Juan 6:35 por un momento. Estas palabras no son gratuitas, tienen su base en Juan 6, el verso 35. Nos dice Jesús mismo allí: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y Juan 4, verso 14 también nos dice acerca de esta agua: el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua brotando para vida eterna. Si estás en una iglesia, en una congregación el día de hoy que está basada en Cristo, entonces bebes de la misma roca y se te ofrece continuamente a Cristo. Disfrutas de la predicación de la palabra, ella ilumina tu camino como la nube de día y de noche, como los judíos. Dice Jesús que se recreaban en la luz de Juan el Bautista. Él dice que él era antorcha en Juan 5:35. Él era una antorcha que ardía y por un tiempo
se regocijaron ellos en su luz. Si estás en una congregación, se te sirve continuamente a la mesa, se te pone el vino nuevo del Evangelio continuamente, el pan santo de la proposición. Se mata cada semana el ternero gordo para celebrar que has venido. Hay un banquete espiritual continuo en el culto a Dios que se te pone delante. Con el simple hecho de leer las Escrituras, ya se te pone el pan espiritual delante. Y cuando has sido bautizado, no en Moisés, sino en Cristo, sobre tu cabeza ha pasado la señal del nuevo pacto. Y cada vez que participas de la cena del Señor, participas más de la gracia y santificación de Cristo, tu Señor. Se te alimenta mucho mejor de lo que se le alimentó a la iglesia del Antiguo Testamento. Sin tantas sombras, sino verdaderamente con el significado, con Cristo, su sangre, su cuerpo. Sabiendo esto, hermanos, la advertencia de Pablo es, aunque todos estuvieron al alcance de este pan y de esta bebida, nos dice el versículo 5, pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Todos participaron de esto, todos comieron esto, todos se pudieron haber regocijado de esta luz. Algún pecado, cuando ellos escucharon un sermón o una parte de la palabra que leyeron o cantaron, dijeron, ya no voy a cometer esto, ya no voy a andar por ahí o voy a hacer esto otro. Se alimentaron, de algo les sirvió. Pero aún ellos, si no tuvieron la comunión, si no entendieron, si no se aferraron al pan de vida, perecieron en el desierto. Solo 2 de ellos se salvaron, Caleb y Josué. Solo 2 obtuvieron el premio, solo 2 corrieron como si fuesen a ganar. ¿Quiere decir que la salvación es por obras entonces? No. El que corre la carrera de la fe con los ojos puestos en Jesús, la correrá siempre y ganará. Ha vencido al maligno, dice Primera de Juan. No hay manera de que el Señor le deje en su carrera si Él tiene los ojos puestos en Jesús. Pero el que corre con los ojos puestos en el mundo, en la vanidad de los ojos, en la vanagloria de la vida, como dice Primera de Juan, pronto se irá de la carrera. No le importará más. Como Demas, en 2 de Timoteo 4:10, amará más al mundo porque corrió en la carrera de la fe, pero no miró al Señor. Miró el pan, miró el agua, y a ver hasta qué momento podía zafarse de esa circunstancia y volver al potaje, entre comillas, de Egipto. Veamos a Cristo hoy, hermanos, el pan servido otra vez delante nuestro. El agua de su fuente sigue brotando desde aquel costado herido de hace más de 2000 años. Hoy aún fluye, y al leer su palabra fluye delante de nosotros. Se presenta ante nosotros. No solamente gocemos de la congregación, no solamente gocemos de Él como un maestro de vida. Mucha gente lo tomó como un hombre que uno podía escuchar un consejo. Lleguemos al fondo del asunto, que es ser limpiados por Él, por su sangre, comer de Él, de su carne, que su sacrificio alimente nuestra alma, que los beneficios de Cristo sea lo que sustenta nuestra alma. Nuestra alegría más profunda, que volvamos a exponernos a lo que dice la Biblia de Cristo, y bebiendo de Cristo seamos más unidos a Él, más parecidos a Él. Pongamos nuestros ojos en Él. Que llene nuestra alma, hermanos, para que no estemos mendigando en el mundo. No seamos indiferentes e insensibles al pecado como los corintios. Hermanos, deja incluso que las bendiciones terrenales que Dios te ha dado, como le dio a los corintios, todas ellas te recuerden al Creador, todas ellas te recuerden a Cristo. Te hagan decir, sé propicio a mí, pecador. Recordemos, hermanos, el propósito de Pablo era este. El pueblo recibió todo esto continuamente y así fue castigado. Que entre nosotros, ninguno de nosotros, hermanos, se ha hallado corriendo en una carrera, tal vez en el mismo carril estamos ahora, pero tus ojos están puestos en Cristo, tus ojos están puestos en Él. Él te ha mirado y Él te ha cautivado, Él ha prendido tu alma, como dice Cantares, corres para Él. Dios quiera que sea así, hermanos. Y dice el Señor que aun cuando nuestro amor por Él sea como un pábilo que humeare. ¿Sabes lo que es eso? El pábilo que humeare es aquella vela, aquella punta de la vela que se ha apagado, pero queda el punto rojo, queda esa pizca de fuego allí. Aún aquel que corre y empezó la carrera mirando a Cristo, si por alguna circunstancia se apartó o alguna circunstancia actual parece haber apagado su fe, pero hay fe. Cristo es capaz de avivarla. Él no va a desechar al pábilo que humea, Él lo incandecerá más. Si en algún momento estamos como la caña cascada, una caña cascada es un palo que está
al borde de romperse, está colgando de un hilo, está la caña y la otra parte superior colgando, pendiendo, está en punta, está a punto de caerse. Nadie salvaría eso. Córtalo y continúa con lo bueno. Pero si el cristiano está como esa caña, dice Isaías que esa caña cascada no la menospreciará el Señor. Pero hermanos, revisemos nuestra fe y a la luz de este texto sintamos la misma advertencia y podamos correr a Cristo. Y si así es nuestro caso, Él no nos descartará, pero tristemente lo hará si a pesar de eso continuamos pecando contra Él, continuamos haciendo oídos sordos a su palabra. Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos porque en tu misericordia, Señor, aquí estamos. Cristo nos ha servido continuamente al leer tu palabra, al cantarla, al oírla. Permítenos, oh Dios, el sabernos ricos como la iglesia de antaño, que disfrutaba aquel milagro extraordinario, aquel hecho sin igual, donde se ha oído que tú alimentes a un pueblo de cerca de los 2 millones de personas, donde se ha visto que un monte fluya tanta agua y durante todos los años de su peregrinaje, pero tú lo hiciste, Señor, y aún más grande milagro tenemos nosotros continuamente en nuestras Biblias y cada semana, que de tu costado fluye salvación para nosotros, que de tu costado fluye paz para el hombre y Dios. En su relación puede ser restaurada, en su sangre puede él ser perdonado, que Él puede edificar la casa misma sobre las palabras de Cristo. Oh Dios nuestro, permítenos ser conscientes del privilegio que tenemos y perdónanos si tal vez, Señor, hemos vuelto a las fábulas o hemos dado un paso atrás y al igual que los corintios, Señor, solamente nuestra cultura era todo. Ayúdanos, oh Señor, tu misericordia es la que rogamos en esta mañana, que las palabras que querías darle a los corintios sean las nuestras también, y la advertencia paternal que tenías llegue hasta nosotros y nos liberte, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos, porque sabemos que el que bebe de tu sangre y come de tu carne no perecerá jamás, sino que tiene vida eterna. Señor, aquí estamos, Padre, danos esa vida, dánoslo a todos. En el nombre de Jesús, amén.